Activado el vídeo. Como moderadora. Ahora te vas a tener que cambiar la dirección del vídeo, de la cámara. A ver. Un segundito, ¿me escucháis? Sí, Te sí, escuchamos perfectamente. Vale. y vemos tu Estupendo. cámara. Ahí tu cámara, tu Es- ordenador. Un segundito. Bueno, buenas tardes y siento los efectos del directo. No pasa nada. Sí. Os dejo solas. Cris y Angélica, bienvenidas. Esta es vuestra cita con nuestros seguidores de Instagram y estamos aquí para escucharos y para aprender y para compartir. No tenemos reglas más que rule el amor. Vale, buena suerte. Muy bien. Cuando quieras, Angélica, puedas poner la cámara. ¿Cómo lo tienes esto? En algún lugar debe haber esta doble flecha, ¿no? Para girar. Sí, la estoy dando. Es que realmente yo quería conectarme desde el teléfono y me ha sido totalmente Ah, imposible. Entonces estoy con el teléfono móvil sí. y bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero bueno, si quieres, por no hacer esperar a la gente, yo sigo intentándolo y si quieres empezamos y... Como quieras, más que nada porque no sé si no va a ser un poco estresante mientras lo intentas. No sé si puedes girarte directamente lo que tengas en la mano y ya está, no lo sé, para que te podamos ver y charlar tranquilamente. Vale, de acuerdo, pues si quieres lo hacemos así, aunque yo no te vea a ti, Ah, vale. Muy bien. Tú te lo hacemos así. imagínate mi voz y ya está. Ay, mi voz, mi cara. Muy bien. Pues bienvenida. Respira, relax. Ya estamos aquí por Sí, fin. nada que hacer ahora. Muy bien. Solo disfrutar. Entonces, estábamos comentando, ¿no? Que eres Ujú, experta en acompañar procesos de duelo, eres coach esencial, eh, sí. alumna de lo que es Enneagrama Esencial y que llevas muchos años como experta en procesos de muerte en Ujú, general, no solamente humana, sino en todo eso que le pasa a la persona. ujú. Cuéntanos un poco más de eso, de tu profesión, del duelo, de lo que es acompañar y si ya lo quieres ir atando a Enneagrama, pues genial, y si no, poco a poco ya lo Ujú. iremos haciendo. Bueno, yo, como casi todo el mundo, empecé con el tema de los procesos de muerte y renacimiento desde mi propio dolor, con tres pérdidas bastante significativas en mi vida, muy seguidas en el tiempo. Y bueno, yo ya había empezado un trabajo, digamos, espiritual o un camino, ¿no? De autoconocimiento desde distintas estrategias y distintas disciplinas. Pero claro, cuando llega esta secuencia de muertes, supone una necesidad de transformación y supone eh, yo digo que en esa época lo hice todo mal, ¿no? Luego ya reconciliándome con lo que significa de verdad un proceso de duelo, que no es más que la aceptación y la integración de una pérdida, que no tiene que ser necesariamente de muerte de un ser humano, sino puede ser una etapa vital, puede ser eh, un ser querido animal muy cercano, puede ser un montón de cosas. Entonces, eh, ahora ya, a través del reconocimiento de esas fases que yo pasé, pues empieza la segunda parte, que es la de poder compartir y acompañar procesos de la mejor manera posible o de la forma más, con menos sufrimiento, evitando el sufrimiento, ¿no? Porque todo parte de la base del sentir de que la muerte es un final y no es un final realmente, porque la vida es una constante de muerte y renacimiento. Entonces, bueno, me resuena mucho el tema del eneagrama esencial y bueno, pues hago la formación y a partir de entonces me sigo trabajando porque es un trabajo muy bonito. Para mí el coaching con el eneagrama esencial es un coach del alma, por lo tanto se tiene que seguir trabajando en él.
pero bueno, yo me sigo trabajando y aparte pues hago acompañamientos de personas que se encuentran en ese proceso y eso sí, no todo el mundo al que acompaño en el duelo a través del coach, con ellos utilizo el eneagrama esencial y si quieres pues hablamos un poco de lo que es. Ujú. Sí, están preguntando, ¿no? ¿A qué te refieres con esencial, al espiritual? Claro, aquí estamos hablando desde una línea que es coaching esencial, enneagrama esencial, que Ujú, es todo un modelo, ¿no? Desde un marco teórico que abarca muchas cosas. Entonces, ujú, nada, básicamente, ¿no? Ir del ego al ser esencial, con muchas herramientas que tenemos, una de ellas, este enneagrama como integrativo. Y cuéntanos ujú. entonces ahí, específicamente, ¿con qué trabajas desde enneagrama para acompañar estos procesos cuando lo haces así? Ujú. Pues la primera parte siempre suele ser buscar el hito, el momento o el duelo que se quiere trabajar, ¿no? Y entonces, una vez que se trabaja, pues es bastante sencillo, ¿no? Empiezas a, a trabajar pues con las partes de la herida existencial de la persona, trabajamos con las ideas santas, trabajamos con esa parte de fragmentación que en el caso o de separación, que en el caso de los duelos se ve muy claramente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados al dolor del duelo visto desde una sola parte, ¿no? Pero puede ser sentido o puede ser vivido a nivel físico, mental o espiritual, o sea, o somático. Entonces, claro, el eneagrama esencial pues trabaja con todo eso. Ujú. Cuando hablas em, de heridas, por ejemplo, ¿no? De este Ujú, dolor, de este sufrimiento especialmente, nosotros solemos decir, ¿no? Que el sufrimiento tiene que ver con el ego y con el apego que hay ahí ujú. intentando tapar un agujero, una herida, ¿no? Que en nuestro caso hablamos de herida de muerte, amor y vida. Sí, ¿Cómo eso. trabajas con eso Ujú. en los... Pues dependiendo de la herida que se tenga, se busca el volver a recuperar la unicidad, ¿no? Y se basa en distintas leyes pues la ley del uno, que es volver a la unidad, eliminando el ego, la ley del tres, que trata de las fricciones y de las posiciones donde se coloca el ser, tanto en áreas positivas como negativas, para encontrar un equilibrio. Y luego también en la del 7 y, y en esa pues lo que se pretende es esas vibraciones, esos sentires que hay, pues unificarlos y juntas todas pues se trabajan a través de una serie de factores que son las metacompetencias, que en este caso pues se buscan, no se trabaja con todas, sino las que sean más significativas para la persona que está trabajando el duelo y que son múltiples, o sea, quiere decir que hay múltiples posibilidades de, dependiendo de la persona. Ujú. Cuando hablamos de metacompetencias, sí, seguro que va a salir la pregunta, me anticipo, Sí, estamos hablando de estados del ser. Eh, efectivamente, que sí. igual que las ideas santas, ¿no? Es cuando trascendemos el nivel egoico, las metacompetencias también lo sería, ideas santas a nivel de lo que percibimos Ujú. y ¿no? Cómo vemos el mundo, salir de la psicosis y metacompetencias, salir del egoico, salir de la neurosis. Dice, ¿puedes explicar la ley del 7, por favor? Pues la ley del 7 está, bueno, se basa, decir que creo que no lo hemos dicho, que el eneagrama se basa en el eneagrama sufí, porque parte de una parte psicológica, una parte filosófica, una parte creativa, ¿no? Entonces, esta es una ley enunciada por Gurdjieff y en este caso es una serie, digamos, porque todo se basa en el cosmos, donde desde lo macro hasta lo micro, pues tienen unas ondulaciones. Entonces, son esa serie de movimientos que tiene el ser
para transitar espacios, momentos, ¿no? Y cómo son vividos. Entonces, en el caso del duelo, pues se utiliza eso para ver cómo se trabaja. También se utilizan, en este caso, dentro del eneagrama, también las alas eh, y demás. Pero bueno, si quieres hablamos más del 7. No sé en concreto qué. Yo el otro día cuando estábamos preparando un poco ¿no? el cómo iba a ser esto, Ujú. estuvimos Sí, hablando de la película Belleza Colateral o Belleza Oculta. sí, 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 sí. Y no sé si por aquí los que estáis la habéis visto. Yo me la volví a ver este finde para estar preparada. No sé si tú la tienes fresca y quieres comentar algo, porque me parece, por ejemplo, se ve la ley del 7, se ven las heridas, se ven un Ujú. montón de cosas en ese proceso de duelo. Sí, eso es. Pues si quieres comentarla tú, porque a lo mejor lo haces desde un sitio más amplio, ¿no? Bueno, yo solamente me quedé con la idea, ¿no? Hablando de esto, de que, am, por un lado, cómo trabajar, o sea, cuando hay un proceso de duelo, ¿no? Me comentabas tú también el otro día, claro, la persona queda Ujú. muy tocada, ¿no? Cuando es algo fuerte. Entonces, los tres Sí. centros, somático, mental, emocional, se descentran. Uno Ujú. se desconecta, ¿no? Va a un nivel, baja el nivel de conciencia. Y yo creo que en esta película se ve esto estupendamente bien. Además, tienen esta referencia, ¿no? De el tiempo como vida, la muerte, muerte, y el amor, la emocional, o sea, los tres centros ahí. Y Ujú. cómo es ese proceso, ¿no? Desde la rabia, la tristeza, el poder hablar de ello. Entonces, me llamó mucho la atención, es una película que ya había visto hace tiempo, se llama Belleza Colateral o Belleza Ujú. Oculta también se puede encontrar, de Will Smith. Es una De Will película Smith. excelentísima para Ujú. esto. Entonces me Sí. preguntaba si nos puedes traer un caso donde también podamos ver esto y cómo tú lo trabajas en términos de enneagrama, un caso, una anécdota, no sé, un ejemplo Ujú. que tú quieras traernos. Bueno, me viene al caso una persona que en este caso su herida principal o su herida básica es la de autoafirmación, De muerte. como Ujú. ujú, efectivamente, eh, es de egotipo es un 9, sería un 9. Entonces, esta persona sufre una separación. Entonces, claro, las, los tres eneatipos que tienen esta herida, pues lo viven desde la mente. Es decir, es una herida en la cual tienen mucho trabajo mental. Entonces, claro, esta persona pues me llama y me dice que no puede más, que está dándole vueltas al asunto y demás. Entonces, bueno, a través del trabajo que no hemos hablado, pero también se trabaja mucho con el niño interior y a través de eso, de ver un poco la armonización de las ideas santas, de integrar pues todas estas eh, metacompetencias o de ver las que serían más adecuadas, porque otra de las cosas que ocurre con el duelo es que nos desconectamos precisamente de lo que más nos hace falta, ¿no? De partes de nosotros que están todas dentro de nosotros, pero que nos desconectamos. Entonces esta persona pues tenía falta de confianza, desconexión, digamos, consigo misma, tenía una actitud hacia buscar mm, lo anterior, tenía sentimiento de pérdida. Entonces, bueno, y el dolor más doloroso que tenía es el sentimiento básico de no ser lo que se considera, ¿no? De no ser pacífico, de no haber realizado eh, lo que tenía que ser, ¿no? Lo que en ese momento desde su egotipo consideraba que tenía que ser y que no estaba haciendo. Entonces, bueno, pues a medida que se integran las metacompetencias, pues eh, va saliendo pues más autoafirmación, más autoconfianza, sobre todo más autoafirmación, que es Ujú. y, y de esa manera pues tiene una trascendencia muy rápida. Yo te decía que aunque es bastante complejo,
todos estos niveles, porque son viajes, ¿no? Son viajes, todas las metacompetencias, todos son viajes muy bonitos del ser. Entonces, llegar a la complenitud, pues es complicado, pero sí que es verdad que es una herramienta que yo considero muy adecuada para acompañar procesos de duelo, donde puedes verificar a través de esa herida primera y de todos esos tránsitos, pues puedes llegar a hacer grandes avances, sobre todo evitando el sufrimiento. Ujú. El sufrimiento que, a diferencia del dolor, es totalmente evitable, porque mucha gente piensa que el duelo hay que superarlo, pero el duelo no hay que superarlo, ya sea un duelo por como este que estábamos hablando, ya sea por una separación, ya sea por lo que sea, una pérdida de algo que tú consideres significativo, no hay que superarlo. El duelo no se supera, el duelo lo que hay que hacer es integrarlo dentro de uno, porque no deja de ser una transformación que te convierte en algo que ya no eras. O sea, dejas de ser algo que eras cuando estabas con eso que te daba sentido. Entonces, realmente hay que ir a la esencialidad y resonar con uno mismo, y te sirve no solamente para trabajar un duelo, sino que es un aprendizaje vital, es un viaje a la conciencia Mm. definitivo. Yo con lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Comentando que era tal vez un eneatipo 9, Tal vez. la metacompetencia que asociamos en eneagrama al 9 nosotros, ¿no? Desde la mirada esencial, es la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad Sí, entendida como precisamente esa experiencia, esa conciencia de completitud que el 9 anda buscando, y sí. ¿no? Desde la idea santa del santo amor, y que no se da cuenta de que está allí. Entonces, desde el ser, desde el espacio del ser, conectar con esa completitud. Claro, fíjate, ¿no? Qué maravilla, porque el, ¿no? En sánscrito el concepto de viveka, de cómo vamos discerniendo lo real de lo irreal en la medida en que nos desapegamos, vairagya, de esto que parece que nos da la completitud, pero no. Entonces, el duelo te pone ahí de frente a tener que soltar eso porque ya no está. Y tienes que liberarte de ese apego y verlo realmente real. En este caso, ¿no? Siguiendo esta palabra en sánscrito y lo que implica, que sería moksha, sería la liberación a través del conocimiento de que soy completo, que no necesito nada de fuera para estar bien conmigo, ¿sí? Para ser yo. ¿Cómo, Eso cómo es. ves eso tú en los procesos que haces? Normalmente ese sufrimiento se convierte, eh, se mantiene en el tiempo, ¿no? Entonces, el trabajar con el eneagrama esencial y ir al enfoque de llegar al verdadero, al verdadero yo, a tu verdadera mirada, a tu verdadero ser, pues ayuda muchísimo. Y otra cosa que es muy importante es que normalmente en los procesos de coaching o en la vida, en los procesos de duelo, el tiempo que cuenta es el tiempo normal, el tiempo. Pero otra cosa que tiene el eneagrama es que el tiempo que rige es el tiempo de Kairos. Entonces, cada uno, eh, digamos que libera esas partes y van saliendo a través de las preguntas, va saliendo en el momento en el que tiene que ser, en el que el ser elige, ¿no? Para sacarlo, ¿no? Sí que se le acompaña y pero es una de las cosas que es maravillosa también del eneagrama esencial. Ujú. Decías que aplicabas a este proceso, podríamos llamarle de resiliencia también. Mm, bueno, ayuda a la resiliencia, sí, 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 sí. Ujú. Aplicabas, bueno, tenías consciente, ¿no? La ley del 7 para acompañar este Kairos. ¿Qué nos podrías Sí. contar de la ley del 1 o la ley del 3? ¿Hay algo especial que nos puedas decir sobre eso, cómo lo aplicas? Sí, la ley del uno es el uno con el todo, ¿no? Y una de las cosas que suele ocurrir también en el duelo
es que perdemos la consciencia de nuestro, aparte de nosotros mismos, y nos desconectamos en esas partes, tampoco, también perdemos esa sensación de que somos parte del todo, ¿no? Entonces nos sentimos excluidos dentro de ese propio egotipo, de esa propia oscuridad, de esa propia sombra, ¿no? Entonces la ley del uno nos recuerda que tenemos que volver a la unicidad y tenemos que resonar en el uno con todo. Entonces es muy bonito cuando uno descubre ese tránsito, ¿no? Mm. Pasamos Sí, porque yo, del egotipo al eneatipo y del eneatipo digamos, vamos pasando por los distintos niveles hasta llegar a lo que realmente somos y a estar sanados, por decirlo de alguna forma, o pasar al nivel más sano de nuestra propia ujú, conciencia. ujú. O sea que a través seguramente, bueno, del coaching esencial y sé que utilizas otras herramientas, meditación, Sí, akáshicos, en fin, ¿no? Lo que vas sí. haciendo es transitar, ayudar al cliente a transitar por las distintas capas, ¿no? O momentos, fases del eneagrama sufí, por ejemplo, ¿no? Donde uno va del ser más Sí, descentrado hasta ¿no? La conciencia de unicidad para ayudarle a volver a conectarse con el ser, porque claro, son momentos muy dramáticos. Por ejemplo, en la película, ¿no? Lo vemos, se niega totalmente se siente absolutamente fuera de la vida, separado, en fin, ¿no? Pierdes toda conciencia diríamos, del claro. ser, de conexión con el propio ser. Claro, y en la ley del 3 lo que se trabaja precisamente es eso, en las fuerzas, en oposición entre el ser y el hacer, ¿no? Y el buscar el equilibrio Ujú. con el mismo. Muy bien. Am, en qué te ha resultado más útil o beneficioso trabajar desde esta mirada en apoyo, ¿no? Del eneagrama en tu trabajo? ¿Para qué dirías que te ha servido más? Mm, Pues yo creo que para dar mucha luz, porque el tema de la muerte o el tema del sufrimiento que se produce en el duelo, en esa transformación, pues suele ser bastante oscuro. Simplemente la palabra, el duelo, o sea, estoy en duelo, ya parece que te pasa, que no, pero mm, me ayuda a naturalizarlo, a verlo mm, como parte del proceso del ser, ¿no? Y entonces se ayuda a normalizar, se quitan los miedos, las creencias limitantes de una forma muy rápida. Ujú, Tú sabes que a lo mejor con otras terapias se pasan años. Yo, por ejemplo, soy la primera usuaria, ¿no? Y por tanto, pues sé muy bien la importancia que tiene. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, por esas pérdidas que he comentado antes, pues estuve yendo al psicólogo y me decía que estaba fenomenal, pero yo por dentro, yo soy un 2 y entonces yo por dentro mi corazón estaba roto. Y yo me dedicaba a cuidar a los demás y a que todo estuviera bien, a que todo estuviera en armonía y desatendía mi propio ser, mi propio amor propio. Entonces, claro, cuando lo ves en la gente, cuando ves que la gente progresa, cuando ves que la gente recupera la autoconfianza, recupera la autoestima, recupera la autoafirmación, pues es muy bonito. Sobre todo, pues eso, la alegría en general, la risa, ujú, el amor con alguien, ¿no? Que es una ujú. metacompetencia. Muy bien, sí. Bueno, ahora que la has mencionado, la acabo de definir porque así sabremos el amor con H, que es la unión entre humor y amor, que tiene que ver Sí, con desdramatizar, que para los duelos va genial, ¿no?
y Sí, vivirlo aceptando, desde la aceptación profunda a lo que sucede, porque uno se acepta a sí mismo y acepta la vida, ¿no? Es un estado de fluir con lo que hay. Entonces, es otra de las grandes metacompetencias para un proceso de duelo que además tenemos escritas con niveles, etcétera, ¿no? Y aplicamos. Por ejemplo, el amor con H es una metacompetencia que asociamos más, sobre todo al espacio de NA4, que tiende a dramatizar. Pero bueno, todos tenemos de todo, así que... eso es lo bonito, que puedes trabajar con todas las metacompetencias y ver los niveles hasta conseguir una integración total. Entonces, eso es, eso es maravilloso. Muy bien. Yo no sé si dejar un poco de espacio para las preguntas. No sé si queréis comentar algo antes de que sigamos tirando de los hilos, o de qué hilo queréis tirar. La gente ha ido poniendo comentarios sobre la marcha, ¿no? Entonces, invitarles simplemente a que sigan haciéndolo y a que participen cuando quieran y si no, pues al tran, ¿Tú creo. tienes alguna, Bueno, Pedro, algo que te gustaría preguntarle? yo es que lo que me ha dejado un poco en shock ha sido cuando ha dicho que era un 2, ¿no? No, entonces me daban ganas de preguntarle, ¿no es un poco para un 2, por un lado, irresistible ir a ayudar a los que están sufriendo y por otro lado, casi zona de peligro, ¿no? O sea, como 2, colocarte en una profesión de ayuda y en momentos tan difíciles para las personas, ¿no? Pues por un lado, tu eneatipo puede ser tu mayor herramienta o tu peor enemigo, ¿no? Esto me he quedado ahí cuando lo habéis contado. Sí, 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 porque en un nivel, digamos, inicial, el 2 se victimiza mucho. Luego pasa por una especie de, incluso de manipulación de otros, luego hasta llega al autosacrificio, al intrusismo, intentar complacer a otros, pero cuando llegas a un nivel sano y trabajado desde el eneagrama, que ha sido mi caso, pues llegas a niveles donde eh, alcanzas o intentas alcanzar la generosidad, la empatía total y el amor incondicional. Entonces, desde ese sitio sí que puedes acompañar procesos, porque en otro caso no estarías en balance con las situaciones, pero es un trabajo muy complicado. En nuestro caso, El trabajo personal me refiero, no el trabajo en sí de acompañar, sino el trabajo personal. en Pero, nuestro caso, disculpa, Cristi, perdóname que le quería preguntar, ¿y Sí. no sientes la tentación o cómo haces para no implicarte personalmente con las personas con las que trabajas? Pues respetando su libre albedrío, respetando a su esencialidad, respetándoles. Si ellos no quieren avanzar en un aspecto, pues eh, date cuenta que el trabajo es a través del coaching. Ujú, Entonces, tiene que trabajar la persona. Quiero decir, tú le puedes facilitar herramientas que son muy productivas, como puede ser el trabajo con el niño interior, hay meditaciones para ver en qué centro se refleja más la herida, hay múltiples formas de trabajar con las personas, pero al final el trabajo lo tienen que realizar ellos. Entonces ujú. yo no puedo adelantarle partes del camino, aunque no puedes leerles, o sea, no puedes leerles más de lo que ellos están dispuestos a conocer, igual que tú no puedes enseñar nada sin tú haber llegado a ese sitio, ¿no? hay una metacompetencia que asociamos al 2, que es la humildad. Y yo creo que es precisamente de lo que estamos hablando. Cuando el 2 se conecta con su ser, aparece ¿no? esta metacompetencia de la humildad, que tiene que ver con el estar conectado con el aquí y ahora en el proceso humano del humano que somos, y que estamos donde estamos y el otro está donde está, y ya no hace falta apretar, empujar,
nada, estamos donde estamos cada uno en nuestros procesos. Totalmente. Ok, muchas gracias. Había por aquí alguien que preguntaba en qué eneatipo me identifico. Diríamos que como egotipo probablemente es un 4 a la 5, transmitir. Pero hace rato que como egotipo no funciona demasiado y ¿no? El proceso que tiene que ver con el ir reconectando con los distintos eneatipos, pues me puedo ver en cualquiera de ellos en cualquier momento. Pero diríamos que lo más significativo, aquello que dices, ay, por ahí, esto, pues seguramente sería bastante de 4. Tenemos está en YouTube, me imagino, ¿verdad, Pedro? Si no recuerdo mal, una charla con Isabel Están Salón. en nuestro canal de YouTube hicimos un ciclo de conferencias que se llama Profundizando en el eneatipo, donde tuvimos la fortuna de que profesionales acreditados hablaran en primera persona de su eneatipo y además lo hicieran en pareja, para que, como sabéis que siempre hay diferencias por muchas variables, pero también porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Para que pudiéramos ver un poco más de la riqueza y de la pluralidad en que los tipos se manifiestan. Y están todos en el canal de la asociación, que es, ponéis a Enneagrama y os saldrá. Os insistirá YouTube en que si queréis a Enneagrama o solo Enneagrama. Tenéis que decir que Enneagrama y ahí está la charla de Chris con Isabel sobre el 4. Muy bien. ¿Algo más que sientas que tienes que contar, Angélica? Bueno, quizás dentro de lo que es el eneagrama esencial, lo más importante es eh, la reconexión con el ser, que no se trata de aplicarlo, como he dicho, a un solo proceso, sino que es mucho más amplio. Es llegar a un momento donde la dualidad ya no tenga sentido y llegar a un momento donde salga nuestro propio maestro interior y, bueno, pues salir del egotipo y buscar eso, la completitud, que es posible, que es factible y que es un viaje maravilloso, que yo invito a todo el mundo a que lo explore y bueno. Y de hecho, el acompañar un proceso de muerte, como decíamos, de lo que sea, porque si hay algo permanente, es esta muerte y renacimiento en la vida y en todo, en el universo, en todo, ¿no? Cuando nos toca especialmente, es un gran momento para hacer estos procesos. Es un gran momento para revisar en qué estábamos atascados, donde nuestro ego se resiste a seguir fluyendo desde este amor con H o desde donde sea que sea, y le exige a la vida, ¿no? Y le exige a no sé quién cualquier otra cosa. Ahora que digo esto de exigir, ¿qué dirías de la exigencia aquí? ¿Cómo la has vivido en tu trabajo con tus clientes? El enfado, la exigencia. Exigencia, dices, desde por parte de ellos Sí. o a través de sus procesos y consigo mismos. La exigencia como parte de este momento de duelo donde tiene que ser así, no tendría que haber muerto, la vida es injusta, debería ser no sé cómo, o Claro. Debería estar bien ya. La gente me pide que Claro. esté bien, que, en fin, ¿no? Exigencia social, en fin. Sí, ¿Qué totalmente. dirías? Y precisamente ese es el origen en parte del sufrimiento, el que muchas veces el entorno te indica cómo tienes que vivir o cómo tienes que sentir ese duelo. Entonces el nivel de exigencia es muy alto y se extrapola a muchos tipos de pérdidas, incluso la pérdida pues la pérdida, por ejemplo, un ser que va a venir, o incluso la pérdida de ti como mujer cuando tienes un hijo.
un montón de pérdidas. Se te exigen un montón de cosas sin tener en cuenta que a lo mejor tú no has sido capaz de asimilar tu nueva situación, como puede ser la pérdida de un empleo o, o la jubilación, el paso de la infancia a la juventud. Entonces, todo eso son duelos que te implican una forma de estar y de ser en la vida a nivel social, pero que no tiene nada que ver con cómo te encuentras tú a a Ujú, nivel interno, ujú. ni cómo las vives, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no son tan emocionales y no lloran, pero a lo mejor están viviendo desde su entusiasmo, pues están viviendo una muerte, una herida de muerte o de vida, por ejemplo, como puede ser un 6, un 7, por Ujú. ejemplo. Porque, claro, estamos diciendo que cuando cuesta especialmente, ¿no? Pasar por el duelo, cuando se atasca, Mm, estamos hablando de las heridas, por lo tanto estamos hablando de los egos que intentan tapar esta herida y protegernos, ¿no? Aparentemente del dolor de sentir este vacío existencial. mm, Podríamos decir que la mayor muerte, la muerte que realmente nos hace sufrir, sería la muerte del ego. ujú. Sí, sí, sí. Además, de hecho, cuando desaparece el ego, desaparece la herida. Entonces, claro, ese tránsito no es fácil, pero al final, mm, pues aparece la vida, aparece la muerte, aparece el amor y aparece todo, pero desde otro sitio que es mucho más luminoso y que traspasa las fronteras de todo. O sea, que podríamos decir que estás haciendo un trabajo, por un lado, de ego reducción, a través de Ujú, sanar la herida, del contacto con el niño interior, de aceptarlo, de amarlo, etcétera, ujú. y un camino de conexión con el ser en paralelo, ¿no? Es la Sí. bidireccionalidad con la que trabajamos en la esencialidad, que Ujú. tendría ya que ver con la reconexión con las metacompetencias, con las ideas santas. Eh, ¿Haces explícito esto con tus clientes? Por ejemplo, ¿les pones foco en trabajar alguna idea santa o alguna metacompetencia en concreto? O en fin, no lo sé. ¿Cómo lo haces? Sí, en algunas ocasiones cuando hay una que es, alguna de ellas es más necesaria o le toca más profundamente, sí. Ujú, El trabajo del niño interior también. Luego también trabajo con una meditación que trabaja con los tres centros y, y que ayuda mucho a darse cuenta, ¿no? A comprender. Y, ujú, y sobre todo en la primera parte sí que suelo comentar el objeto de ese histórico o de sacar realmente la historia que llevó a esto, pero suele ocurrir una cosa que un duelo suele sacar otro duelo. Esto es como un clavo saca otro clavo. Y a lo mejor la persona viene a trabajar un duelo y resulta que tiene varios duelos no trabajados. El tema es que la gente no suele trabajar los duelos. Entonces, sí que se hace visible todo lo que se trabaja en la medida en que el usuario tiene que saber o la persona que está trabajando tiene que saber por dónde se llega, ¿no? O cuál es el campo sobre el que se trabaja. Porque si no, no tiene mucho sentido un, hacer una pregunta y no mirar hacia dónde vas a ujú. llegar, ¿no? O sea que si te entiendo bien, estás diciendo que en la medida en que puedes bajar en profundidad, como seguramente ese duelo duele especialmente eh, Ujú, porque va a parar a ese sitio, a esa herida, etcétera, en esa medida, al bajar a la profundidad, sanamos lo que realmente hay ahí nuclear, con lo cual es ujú, más eso es. llevadero cualquier otro duelo, porque siempre hay pérdidas y muertes, Ujú, um, sin claro, tanto sufrimiento. ujú, Dolor, pero no sufrimiento. claro. Es que la gente no suele tener conciencia de que el dolor es inevitable.
en toda pérdida, incluso en toda vida. Pero lo que sí que es opcional es el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento cesa en la medida en la que somos conscientes de lo que no nos estamos permitiendo y de cuál es nuestra herida y, y de qué es nuestro miedo básico, que es nuestro deseo necesario para poder estar completos. Entonces, todo eso se mueve, claro. Entonces, es lo que decíamos antes, que una vez que se mueve ya no, no se desmueve. Quiero decir, una vez que tú tomas conciencia de todo esto, pues ya es un aprendizaje para toda la vida. Aquí nos dicen que sobre todo un 7 huye del sufrimiento, no quiere enfrentar el dolor. Claro, cuando hablamos de la energía de 7 como egotipo, obviamente es un ego, por lo tanto está desde la ignorancia, desde la falta de sabiduría, desde el miedo, desde, ¿no?, a que le toquen la herida, porque no se siente capaz. Sería la herida de autoconfianza, de falta de autoconfianza, herida de vida. Claro, y eso es lo que realmente genera el sufrimiento, esa mirada, ¿no? Y por eso el proceso de sanación, de reconexión con el ser, hace que no le tengamos miedo a eso, porque es un fantasma. Aunque, Claro. como decíamos, ¿no?, las circunstancias son las que son, la vida tiene problemas, hay dolor, en fin, ¿no? Pero de eso a quedarnos atascados en el sufrimiento es otra historia. Estamos en tiempo, Pedro. Queríamos cerrar con una poesía. Dinos tú si, como hemos empezado tarde, pues no sé, tenemos más margen, No, ¿no? ¿Cómo yo hacemos? creo que podemos tener 5 o 10 minutos más, porque hemos empezado tarde, que podéis acabar con una poesía o lo que consideréis, vuestro espacio aquí. No vamos a ponerle, como dicen, no vamos a poner muros al campo, ¿no? Muy bien. No. Así es que dentro de estos 5 o 10 minutos, distribuidlos como queráis, compartidnos lo que queráis Muy bien. y no sé, yo me he quedado con más ganas de hablar del 7, pero bueno. Ah, claro. Bueno, lanza desde ahí una pregunta si quieres. ¿Qué te gustaría explorar? Bueno, no lo sé porque en mi caso, claro, Angélica quizá no me conoce, tú sí me conoces, ¿no? Pero yo soy un 7 social y para mí incluso es difícil imaginar el duelo. O sea, yo tengo a mis dos padres vivos, gracias a Dios, pero no puedo ni imaginarme lo que debe ser que falten. Eh, o sea, esa es mi sensación, como que es algo que me queda tan lejano y en el fondo tengo miedo de que mi eneatipo sea tan cabrón, vamos a decirlo así, que llegue el momento y no sienta nada, ¿sabes? Pero que no sientas nada o que Sí, no sí, te sientas bien. que no pueda conectarme con mis emociones. Ujú. O sea, pero es que soy un eneatipo mental, evidentemente es un miedo al futuro que no, de algo que no ha ocurrido, ¿no? Pero es verdad que, claro, ya por edad y por tal, muchas veces pienso cómo será ese momento, ¿no? Una Y pregunta, Pedro. ¿Por cuántos duelos, cuántas pérdidas, cuántas muertes, del tipo que sea que se te ocurra, desde que se te rompió el coche a lo que te dé la gana, has pasado a lo largo de tu vida? pues podría poner 10 quizá, ¿no? Entre rupturas de pareja, pérdida de abuelos, algún amigo cercano que ha muerto joven. Pero no pienses solo en muertes de personas. Sí, sí, no, por eso digo que rupturas de pareja, por ejemplo, cambios de trabajo, bueno, más que de trabajo, casi de orientación Mm, profesional, ¿no? De nuevas aventuras, ¿no? Hay cosas que sí que han muerto para mí. mm. ¿Y Y, qué ha pasado? pero no reconozco yo más de 10, ¿no? Mm. Así como que pudiera yo poner nombre y ¿Y apellidos. qué ha pasado ahí? Eh, pues me he enfocado en lo siguiente. Básicamente, no puedo decir otra cosa. Evidentemente, cuando faltaron mis abuelas, yo lloré y estuve triste, pero como afortunadamente las dos tuvieron muertes fáciles y sin sufrimiento y tal, pues tampoco, y tuve tiempo para prepararme, ¿no? Pero no sé, me entra como una especie de paz, que no sé si es paz real
o es narcosis. Ujú, Eso es lo que puedo decir. ujú. Angélica, todo tuyo. Pues yo creo que anteponer lo que vas a poder sentir sin conocer la circunstancia, pues no, no ayuda. Lo que sí que ayuda, yo creo, es el, digamos, el, mm, el trabajar sobre ello. O sea, no sé cómo decir, de poner la mirada y saber o tener la conciencia de que va a empezar una relación con ellos que va a ser totalmente distinta, pero que en realidad la muerte no tiene fin. O sea, no existe. La muerte es una muerte constante y renacimiento. Entonces, lo que sí que puedes preparar es eh, ese proceso de acompañamiento con ellos y de sentimiento con ellos para digamos que cuando llegue el momento, pues estar con todo trabajado, ¿no? No, no, si eso me Pero bueno. encantaría, me encantaría poder acompañarles, ¿no? Que es algo que, bueno, en realidad uno puede poner la intención, pero como puede suceder en cualquier momento, pues tampoco te puede pillar por sorpresa, ¿no? Pero ojalá pueda acompañarles y estar con ellos. Yo creo que la dificultad más grande de pasar cualquier proceso de duelo es donde te atascas, eh, donde te apegas. Culpa, vergüenza, apegos varios, no Ujú. he sido suficiente, no lo he hecho bien, debería, temas pendientes, en fin, todo eso es lo que nos atasca. Y, y eso creo que es donde uno puede ir viendo o puede ir Claro, preveyendo dónde podría claro, atascarse, ¿no? Que es lo que dice Angélica, para poder sí, hacer trabajo sobre uno mismo y luego vete tú a saber, igual te mueres antes que ellos, o sea. No, no, claro. No hay que, efectivamente. no hay que sufrir antes de tiempo, pero sí que es verdad que No, muchas no, no, veces, si la- mi 7 mira esto desde la curiosidad, sufriendo, no creas que estoy. ya, 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 pero, pero generalmente lo que ha dicho Chris, que una de las cosas más difíciles para transitar el duelo, no para superarle, porque ya hemos dicho que no se supera, sino se transita, ¿no? O se explora o se integra. Una de las cosas que más se da es eso, los sentimientos de culpa. Y los ISIS, ¿no? Es que incluso en los niños muchas veces se sienten culpables en alguna parte, ¿no? Cuando han transitado un duelo, porque mm, hay partes que no se ven, ¿no? O que no se hablan, o que no se dicen. Entonces esas partes, tu cerebro, en tu caso, o el cuerpo, o el sentimiento, como que la salta, ¿no? Y deja ahí ese hueco, ese vacío. Entonces eso es lo que causa verdaderamente el sufrimiento, ¿no? El no hacerlas visibles esas partes. Entonces, el intentar que uno no se sienta culpable ni responsable siquiera. Bueno, pues tendré tu teléfono a mano por si acaso. Muy bien. Ah, mm, ¿algún caso, Angélica, especialmente difícil? ¿Alguna cosa que te hayas encontrado que dices, madre mía, esto fue todo un reto? Eh, sí, bueno, hay varios casos en los que a lo mejor empezaba a trabajar con un duelo que tenía otro duelo y luego alrededor tenía satélites, porque lo que suele ocurrir también con el tema del duelo es que cada uno lo vive desde un cuerpo, ya sea desde el mental, el emocional o el somático, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo un duelo y la otra persona, por ejemplo, no lo vive desde la herida del amor, que lo vive desde la herida de la muerte, por ejemplo, desde el cuerpo emocional y lo está viviendo desde el cuerpo somático, pues es imposible
que llegues a una comprensión o a un entendimiento si no eres capaz de comprender que existan esas tres realidades dentro de uno mismo y que no todo el mundo lo vive de la misma manera. Entonces, claro, ahí hay reproches, ahí hay eh, vacíos, ahí hay pena, ahí hay ira, ahí hay culpa y entonces hay muchas cosas, ¿no? Entonces esos procesos desencadenan otros procesos y la verdad es que no tienen muy buen fin, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar y a trabajar, sobre todo, Sí, a realmente. trabajarse. A lo mejor uno sí, que es la persona que está trabajando el duelo, pero a lo mejor su entorno no le permite, ¿no? Y claro, no le entiende, porque a lo mejor es una persona que lo siente todo así a nivel somático y los otros pues no lo comprenden porque es a nivel mental. Entonces, claro, uno que lo lleva el dolor a nivel mental, pues le da consejos a otro que lo lleva que lo tiene, que lo siente a nivel somático. Ujú. Y entonces no, no se puede, no se puede comunicar así, no es tan sencillo, ¿no? Y entonces no todo el mundo lo quiere ver o lo quiere trabajar. Eso es lo más problemático. Mm. La suma de los duelos y la integración con el entorno que no es capaz de comprender que a cada uno le duele de una manera. Sí, porque además implica que se suman duelos, ¿no? Como bien dices. Mm. Yo qué sé, tengo pérdida de trabajo, por decir algo, pero mi pareja no entiende no sé qué cosa y acabo con el duelo de perder la pareja o de por lo menos perder la visión ideal que tenía de mi pareja, ¿no? O cualquier otra cosa que se va sumando, Claro. efectivamente. Mm. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cerramos con el poema que teníamos preparado? Sí, perfecto. ¿Lo Me quieres parece. leer tú? Ujú. Sí, si te Venga. parece bien a ti, que eres la autora, si Tú, me permites. sí, sí, léelo, léelo. Vale, pues es un poema bastante profundo y bello, ¿no? Que nos habla sobre la muerte. Y dice así: la muerte nos guía hacia nuestra esencia, renaciendo el alma, rebrotando la vida una y otra vez, entretejiendo lo eterno. La muerte nos habla de silencio, del silencio, del ruido confuso, del miedo profundo que envuelve en lo inmediato su presencia. La muerte nos vive, la vida nos muere, en círculos infinitos, en misterios desvelados, traspasando la luz, abrazando la sombra, hasta que queda, hasta que vuelve, hasta que se va en su quietud la muerte. Gracias. Pues Pedro, cuando quieras. Pues, pues muchísimas gracias, Angélica, muchísimas gracias, Chris. Gracias a todos los que nos habéis acompañado en este primer Instagram Live de la Asociación Española de Enneagrama, que no va a tener una periodicidad cerrada, pero que va a estar abierto siempre a que cualquier persona que trabaje con el Enneagrama quiera compartir con nosotros cómo lo hace y cómo lo lleva haciéndolo. Y estamos seguros que todos los que trabajáis con el Enneagrama sabéis lo buenísimo que es y todos los beneficios que tiene. Y eso es lo que queremos difundir con estos espacios. Así es que feliz semana. Los que seáis asociados nos vemos el viernes con Pancrachi y los que no, asociaros, que esto es gratis, pero hay cosas también que por el poquito que cobramos mola. Pasadlo muy bien. Estoy poniendo aquí, estoy respondiendo a lo que han pedido. Es el poema. El poema es mío y entonces me lo podéis pedir. Os acabo de poner el email y quien lo quiera, pues me lo pide y se lo paso. Perfecto. Pues nada, hasta material de regalo en nuestros eventos, señores. Lo damos todo. Muchas gracias de nuevo, chicas, y aquí estamos porque este es vuestro sofá virtual para que os vengáis a tomar un café cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias a ti, a Enneagrama y sobre todo a Angélica por traer su experiencia.